Buenos días a todos, que el Señor me los siga bendiciendo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. En esta mañana voy a exponer la palabra de Dios. Antes de iniciar, quiero pedirle a mi esposa que nos dirija en una palabra de oración. Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga. En Salmos 119, 105 dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amado Todopoderoso, Padre eterno, Padre grande, Padre fuerte, Señor, gracias, Señor, porque tu infinita misericordia, Padre, te ha placido, Padre celestial, darnos un día más de vida, Padre celestial, a cada uno de nosotros, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú eres tan grande, Padre celestial, tan poderoso, Señor. Eres un Dios justo, Padre celestial, Dios infinito, oh Padre. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tú sabías, Señor, qué nos iba a acontecer, Padre Celestial, en el futuro, Padre. Tú sabes el futuro, el presente, el pasado, Padre Celestial. Nos complacemos en tu palabra, Padre. Señor, en esta mañana, Padre, yo te pongo este tiempo, Señor, en tus manos, Padre Celestial. Que sea el Espíritu Santo, Padre, el que guíe esta palabra, Señor. Señor, yo te pido por cada oyente, Padre Celestial, te pido por todos los hermanos, Señor, y hermanas que están aquí, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor, en esta hermosa mañana, oh Padre. Gracias por todo, gracias por mi esposo, Agdi Molina, Padre Celestial, Señor. Utilízalo, Señor, de una manera, Señor, grande, Padre Celestial, porque es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta, Padre Celestial. Te lo ponemos en tus manos, Padre Celestial. Gracias por esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar inicio a la enseñanza titulada El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y vamos a ver qué necesidad tenía David en estos momentos antes de iniciar con el Salmos 34. Y como introducción y ver el problema que estaba pasando David, lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 en adelante, pero yo se lo voy a estar exponiendo rápidamente para llegar al mensaje. David huye de Saúl. Sin lugar a dudas, este fue uno de los momentos más humillantes y dolorosos en la vida de David. El tener que escapar por su vida y verse obligado a abandonar a su esposa ya era bastante difícil en sí. Pero luego tuviera que esconderse en el territorio de sus enemigos y que mientras se encontraba allí tuviera que fingir que era un loco. David le empieza una persecución por Saúl. Saúl quería matar a David y David había pasado de una fama rápida, había pasado de tener una familia, ya había sido ungido por Dios, pero él decide huir por su vida. Él decide escapar de las garras de Saúl. Y en ese momento él va y se refugia en los territorios de los filisteos. ¿Por qué él va a la tierra de los filisteos? Porque seguramente alrededor ya todas las naciones que estaban en ese lugar habían hecho alianza con Saúl. Ya habían tenido paz con Saúl. Y probablemente lo iban a entregar a Saúl inmediatamente. Pero como los filisteos estaban en guerra con los de Israel, él sabe que ahí no lo iban a entregar. Pero él tenía que saber cómo refugiarse en medio de ellos y que no lo reconocieran. Específicamente, ahí donde estaban los filisteos era la ciudad natal de Goliat. Imagínense dónde fue David a esconderse. Y dice que él empieza a fingir que estaba loco. En la antigüedad se consideraba que la locura era un castigo de los dioses y no se hacía nada por el afectado. Y asimismo se ve hoy en día. Ustedes saben que las personas que no están bien de su pensamiento, están locas o locos, están en las calles. Hay veces que
se les rechaza y y no estamos con esas personas. Y en ese momento, en esa ciudad que estaba reinando Aquís, dentro de los filisteos, todo aquel que en su ciudad estaban locos, dice que él ni los volteaba a ver, ni los volteaba a ver. Y por eso que David escoge este territorio. Pero para sorpresa de David, los siervos del rey de Aquís sabían quién estaba en medio de ellos. Para ellos David era el rey de la tierra de Israel, no Saúl. Ellos no vieron a David como un simple general. Ahora, vamos a verlo como en el mundo. El mundo, ¿cómo nos está viendo a nosotros? Si nosotros estamos en medio del mundo, porque es necesario, ¿nos están viendo igual que ellos o nos están viendo diferente? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno individual. Y cada uno debemos analizar cómo nos está viendo el mundo. Y dice que cuando David se encuentra en el territorio de los filisteos, dice que la gente se da cuenta que no era un simple general, sino que vieron en él la autoridad que Dios le había dado. Entonces, ¿el mundo está viendo la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿O el mundo nos está viendo como uno de los demás? Hay que tener cuidado, hermano, qué testimonio nosotros estamos dando. ¿Qué testimonio nosotros estamos reflejando alrededor de nosotros? Hay que tener cuidado. Y luego ellos se quejan de que David está entre ellos. Y David oye las palabras de esos hombres y viene gran temor a su alma. Poderoso. ¿Cuánto hemos pasado por tener mucho miedo cuando escuchamos algo, cuando vemos algo, cuando observamos algo? Dice que a él le llegó en ese momento gran temor a su alma. Cuando él comienza a ver las murmuraciones, este que está aquí no es uno cualquiera, este que está aquí es David, el ungido de Dios. Este es el rey de Israel. Y ya lo hemos conocido. Él está aquí en medio de nosotros. Una palabra tiene el poder de producir cambios emocionales y mentales que puedan causarnos daños en nuestra vida espiritual. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, querido oyente. Hay que tener cuidado porque una palabra tiene el poder de producir daños garrafales en nuestra vida. Y en ese momento David siente temor por salvar su vida. Ya le estaba huyendo de Saúl y se mete al territorio de los filisteos. Pero David decidió usar una estrategia poco común, que muy pocos lo harían. Y él decide y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Él estaba fingiendo que él estaba totalmente loco. Imagínense a dónde cayó David después que había sido ungido como rey. A veces es necesario, querido oyente, que nosotros seamos humillados, bajemos hasta lo más profundo, sintamos la necesidad para acercarnos más a Dios, para Dios formarnos. Porque si era probable que si Saúl, luego de ser ungido por Dios y luego de estar en la cima, era probable que él como se hizo hoy en día, se pusiera como un pavo real. Pero Dios sabe trabajar en cada uno de nosotros. Y Dios permite que David sea humillado, que David sienta temor y necesidad de él. Y imagínense, David fue a comportarse como un loco. Para esos tiempos, comportarse así era ir a lo más bajo, caer a lo más bajo. Pero el plan de David funcionó. Para el rey Aquís, él no era más que otro loco de lo del pueblo y lo echó.
Cuando David finge estar loco, dice que el rey dice, no, ¿para qué? Ese es otro de aquí, ese es otro loco. Échenlo de mi ciudad. Y él fue salvo de las garras de los filisteos, porque lo podían matar. Recordemos que más atrás, David había vencido a Goliat. Recordemos que los filisteos no eran amigos de los de Israel. Entonces David luego va en búsqueda de un lugar seguro. En medio de los problemas, Dios nos va librando. A veces no nos damos cuenta, pero Dios nos va librando de la garra de Satanás. Y nosotros seguimos buscando refugio. Y dice que David, en 1 Samuel capítulo 22, del 1 en adelante, para que tengan el marco de referencia ahí, los versículos, dice que él va buscando un lugar seguro. Y él llega a un lugar, a la cueva de Adulán. A ese lugar era llamado la cueva de Adulán. Adulán significa un lugar de refrigerio, de aflicciones o de tranquilidad. Y David ve ese lugar allá y él dice, bueno, ahí va a ser mi lugar seguro, yo me voy a refugiar allá. Porque ahora me seguirá persiguiendo Saúl. Y él va a esa cueva. La cueva no ofrece ningún tipo de comodidades. Sin mueble, sin luz. Vivir en una cueva representa el colmo de la falta de todo. Yo sé que todos aquí conocemos cómo es una cueva. No hay comida. No hay donde sentarte, donde acostarte. Todo es incómodo. Y en ese momento, cuando David encuentra ese lugar seguro, él confió plenamente en Dios. Pero vamos a ver algo tan impactante. Recordemos que cuando Samuel va a ungir al próximo rey y va a la casa o a la casa de David, donde está el padre, sus hermanos, Samuel, recordemos que Dios dice, yo no veo lo físico, yo no veo lo que ve el hombre, yo veo el corazón. Y ninguno de estos hermanos que están aquí es el que yo voy a escoger. Anda allá, allá hay un pastor de ovejas. Ese que tú ves allá es el que yo voy a escoger. Y vemos que los hermanos de David no les gustó eso, ni al padre. Porque los hermanos de David sí eran bien guapos, bien presentables. Y a ellos claro que no les gustó lo que hizo Samuel en ese momento, pero Samuel obedece a Dios. Y para esos tiempos el pastor de ovejas era despreciable. Esa era una profesión despreciable. Dice que el ser tú pastor de ovejas eras poco visto. No te miraban, te tomaban en poco. Porque imagínense que el padre de David en ese momento dice, bueno, yo tengo otro hijo, pero está allá abajo pastoreando unas ovejas. Y yo no creo que sea ese el que tú viniste a buscar, Samuel. Pero Samuel le dice, tráemelo, porque es el que Jehová va a ungir. Entonces, David en ese momento siente la persecución de su propia familia. Cuando tú te comprometes con Dios, cuando tú estás buscando de Dios, los primeros que te van a perseguir es tu propia familia. Tu familia no va a estar de acuerdo que tú estés en los caminos de Dios. Y esa va a ser la primera persecución que vas a tener. Muchos te van a odiar, muchos te van a dar la espalda, muchos no te van a querer tener cerca, porque tú has decidido seguir a Cristo. Y entonces la primera persecución que tiene David, que era su padre y sus hermanos, claro que él se sintió triste, ya le estaba pasando necesidades. Y cuando él llega a la cueva de Adulán, ¿saben quién llegó allá? Allá llegó el papá de David y los hermanos de David, llegó la familia de David. Cuando tú permaneces fiel en la obra del Señor, cuando tú tienes un testimonio bueno en tu hogar, tu familia va a llegar un momento que va a tener necesidad y va a llegar a ti, a pedirte consejos, a pedirte que les predique la palabra. Pero es necesario
que nosotros tengamos un buen testimonio en nuestro hogar. Porque créanlo, que si David hubiera salido de allá riéndose, a mí me escogieron, a ustedes no, y a burlarse, y lo hubiera tratado mal, créanlo que en los momentos de necesidad de su familia, ellos no lo hubieran buscado. No lo hubieran buscado. Por eso es muy necesario que nosotros tengamos un buen testimonio en nuestro hogar. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo? Los vecinos, ¿qué están viendo? No, lo que pasa es que en mi hogar, yo soy la cabeza del hogar, mi esposa está en la iglesia, pero mis hijos mayores no están en la iglesia y bueno, ellos ponen los domingos unas bocinas allá afuera en el portal y música alta, mundana, invitan a unos amigos a tomarse 2 packs de cerveza y bueno, ¿qué puedo hacer si ellos... No, tú eres la autoridad en tu hogar. Tú eres la autoridad y tú vas a hacer que en tu hogar haya un lugar de santidad y de respeto a Dios. Entonces, cuando ven esto en David, ellos comienzan a sentir esa confianza en él. Y ellos van en busca de David. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tener un buen testimonio. La cueva, como le dije, no ofrece nada bueno. Pero en ese momento no solamente llega el papá de David, los hijos de David. En ese momento llegan 400 hombres para unirse a David. Todas estas personas estaban huyendo también del reinado de Saúl. Estaban siendo oprimidas. Y dice la palabra que esos 400 hombres llegan a unirse a David y son millonarios, con buenas profesiones. Son esos que se aman a sí mismos. No. Esos 400 hombres que llegan allá son los afligidos, endeudados, amargados de espíritu, los amargados de Israel. Los que tenían necesidades, los que tenían problemas, son los que llegan a esa cueva de Adulán. Y dice que cuando ellos llegan a ese lugar, nombran a David de jefe. Recordemos, hermanos, que ya le había sido librado de los filisteos. Pero la situación se pinta fea para David. Tiene que decirle algo para animarlo, para que ellos sigan leales al Señor. Nosotros podemos estar pasando la necesidad de los problemas en este mundo, pero como hijos de Dios, tenemos que estar fuertes, firmes en la roca. Y toda aquella persona que tiene necesidad de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a hablarle de la palabra de Dios, a darle a ellos confianza a Dios. Y en ese momento, él dice, yo tengo que dar aliento y fuerza a los demás. ¿Has sentido necesidad alguna vez en tu vida? Claro que sí, todos hemos sentido necesidad. En algún momento de nuestra vida hemos tenido problemas. O puede que en este momento estés pasando problemas o necesidad. Puede ser la necesidad de un amigo también. Quizás alguien se te acercó a hablar de otras cosas, pero tú no sabías que esa persona dentro de ella, dentro de su corazón, gritaba a gritos diciendo, por favor, háblame de Cristo. Por favor, dame aliento. Estoy pasando problemas. Ayúdame. Quizás lo decía en su corazón. Pero a veces nosotros nos vamos más conversando de diferentes temas de este mundo y poco de Dios. Poco de Dios. Y debería ser conversar más de Dios y poco del mundo. Y entonces hay personas que tienen mucha necesidad, como salud, protección, necesidades emocionales, consuelo, ánimo, consejos. Hoy en día está afectando mucho las necesidades emocionales. Está afectando mucho, querido oyente. Cuando la persona siente que siente que todo lo peor está en contra de él o de ella, que se va a morir, que
esto, que lo otro, que esta enfermedad me va a dar, que no sé qué, y comienzan a deprimirse, comienzan a ahogarse en la depresión, comienzan a meterse en su cuarto como la cueva, comienzan a meterse en un lugar donde no quieren que nadie los moleste. Estas personas tienen necesidad, pero para eso estamos nosotros como obreros de Dios, para predicarle de Dios, para decirle que Dios es poderoso y Él nos va a librar de todos estos problemas. Pero antes tienes que comprometerte con Él. Pero estamos nosotros como cristianos dando confianza a los demás. Luego de todos estos problemas que hemos pasado, porque sé que todos hemos pasado problemas yo sé que a todos lo ha librado Dios de algo, lo ha librado Dios. Nosotros estamos dando confianza a los demás. Los demás están diciendo, wow, esa persona tuvo una deuda que lo estaba matando, pero no dejaba de alabar a Dios. No dejaba de cantarle a Dios. No dejaba de orar a Dios. Y ahora Dios lo ha librado de ese problema. ¿Cómo fue eso? Porque esa persona confió plenamente en Dios. Ahora yo quiero saber qué hizo. Yo voy allá para que Él me diga qué hizo, que me enseñe de ese Dios poderoso. Pero imagínense si la persona en medio de nuestro problema, nosotros nos la pasamos quejándonos, nos la pasamos deprimidos. No, hermano, no podemos estar así. Nos la pasamos ahí llorando, llorando. Y va a decir el vecino, ¿qué? Yo ir a preguntarle que a este que está en la iglesia que me dé un consejo. No. Sí, mira, ve cómo está deprimido allá. Y yo deprimido, los dos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar los dos deprimidos? Triste, hermano, que nosotros a veces nos comportemos así. Qué triste. Si nosotros no le damos esa confianza a los demás, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a buscar a Dios? No van a hacerlo. Porque no han visto un ejemplo a seguir. Entonces, vemos que primero la familia de David fue a él. Y esto fue un regalo hermoso para David. Un regalo hermoso de Dios para David. Bueno, después que te perseguía tu familia, ahora ellos están buscando que tú le hables de mí. Querido oyente, los que están alrededor de tu hogar no conocen a Cristo. Si tú guardas un buen testimonio, si tú en medio de los problemas tú le demuestras a ellos que tú tienes a un Dios poderoso, ellos va a llegar un momento que te van a buscar para que tú le hables de Dios. Sigue firme, no desmayes. No desmayes. Entonces Dios llamó a un grupo improbable y único a que se unieran a David en la cueva de Adulán. Quizás para David no eran los hombres que él hubiera escogido para su ejército. Quizás David no lo hubiera escogido, que yo voy a agarrar a esos endeudados, esos deprimidos, esos que se la pasan llorando. No, ¿para qué yo voy a agarrar eso para mi reino? Pero Dios manda a tu vida a personas que tienen necesidad. ¿Para qué Dios va a mandar personas que se creen que no necesitan a Dios? Millonarios, personas que creen que no necesitan para nada a Dios. Personas totalmente apartadas, que no quieren saber de Dios. Pero hay personas en este mundo que necesitan a Dios. Personas que están pasando muchos problemas y necesitan que nosotros les prediquemos de Dios. Y ustedes recuerdan cuando yo expuse la enseñanza pasada sobre Samuel con Saúl, que Saúl no obedeció a Dios, fue una obediencia media. Él quería mucho a Saúl, porque lo habían ungido, porque él tenía una confianza en ese joven. Pero cuando Saúl desobedece a Dios en no destruir totalmente a los amalecitas, vemos que Samuel sigue llorando
sigue deprimido. Y dice que Dios le dice, hey Samuel, con mis palabras, claro. Samuel, levántate. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Levántate. Te voy a mostrar al que debes ungir como rey de Israel, que aquí en este caso es David. Querido oyente, levántate. Deja de estar deprimido. Deja de estar triste. Levántate. Confía en Dios. Ten fe en Dios. No estés ahí, en ese lugar deprimido. Levántate, te dice Dios. Levántate de ese lugar. Confía en Dios plenamente. Levántate. Entonces, cuando David está con estos 400 hombres, con su familia, dice que David escribe el Salmo 34. Y ahí donde vamos a llegar al mensaje de hoy. Busquen Salmo 34. Para animar a sus 400 hombres a confiar en Dios en un momento de gran necesidad. Él ha descubierto que el Señor ayudará. Sintió alivio por la liberación de las garras de los del rey de los filisteos. Y se ve reconfrontado por la llegada de tantos compañeros de huida. ¿Cómo tú te sentirás cuando las personas van a ti a que tú le des consejo? Tú te debes sentir bien. Wow. Están viendo en mí la luz, la sal de esta tierra. Y están viniendo aquí para que yo les aconseje. Y David se sentía reconfortado por la llegada de estos hombres. Ese alivio personal se convierte en ánimo para los demás. Ese alivio personal que nosotros vamos a sentir cuando Dios nos libra del temor, debe ser ánimo para los demás. Debe ser ánimo. Entonces vamos a empezar a ver Salmos 34, capítulo 34, del 1 en adelante. Dice el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La indicación al principio del Salmo lo enlaza con la liberación de David del apuro en el palacio del rey de los filisteos, de Aquís. David, en este Salmo, él de una vez va sintiendo ese alivio, pues va escribiendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque ya Dios lo estaba librando de sus problemas. Vamos a bendecir a Jehová en todo tiempo, querido oyente. Vamos a confiar en Él. David se salva de una muerte segura en manos del enemigo y luego se refugia en la cueva de Adulán. Aquí vemos el gran alivio que sintió al decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¡Qué liberación! ¡Qué salvación! Habrá que repetirlo, cantarlo, gritarlo en voz alta, una y otra vez. ¿Y sabes cuándo tú vas a hacer esto? Cuando experimentas la salvación de Dios en tu vida. Cuando Dios te salva, dice que nuestra boca va a ser llenada de alabanza. Nosotros vamos a estar gozosos, vamos a alabar continuamente. Entonces, tenemos que experimentar la salvación de Dios. David se da cuenta de que su alegría en Dios contagió a otros, como le dije inicialmente. Tu alegría tiene que contagiar a los demás. A veces lo que vivimos en barriada, lo que vivimos alrededor de muchas casas, en ese territorio, todos tienen que decir, en esa casa se ve mucha paz. Eso sí es un hogar. Recuerden que no es tener la mejor casa, grande, 2 pisos, los mejores acabados en esa casa. No, hermano, es tener un hogar. Es que al momento de acostarte, yo abrazo a mis 2 hijos, a mi esposa, felices.
Me siento bien con mi familia. No, que te falta repellar, que te falta... No, no, eso no me importa. A mí lo que me importa es la felicidad de mi hogar. Y la felicidad de que Dios reina en el centro de mi hogar. Eso es lo importante. Pero te basas tanto en mejorar tu hogar, en tu casa, que el mejor techo, que eso no es malo, claro, no es malo. Pero tú tienes que tener a Dios de primer lugar. Pero no te preocupas por predicar, por enseñarle a tus hijos, a tu esposa, por guiar a tus hijos en los caminos de Dios, que es lo que debemos hacer. Entonces, cuando los que están alrededor dicen, ese es un hogar lleno de paz, ¿cómo? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esas personas? Y David contagió su alegría a los demás. Todos estos 400 hombres se sentían afligidos. Pero David comienza a alientarlos y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Créalo que cuando él dice eso, muchos le dijeron, hey, oye, pero David, ¿cómo tú que bendices a Jehová en todo tiempo? Y David comienza a contarles, bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba huyendo de Saúl, me refugié en la tierra de los filisteos. Y ahí Dios me libró. Primero me libra de la garra de Saúl. Luego me libra de los filisteos. Entonces por eso yo les aconsejo a ustedes que digan, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendigan a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Por eso que el versículo dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y yo me imagino que cuando él comenzaba a contarle todo esto, todos comenzaban a alegrarse. Todos comenzaban a sentir confianza en Dios. David pensaba en esos hombres que fueron a refugiarse en la cueva. Son los mansos, son los que han visto privados de tierras, trabajos, recursos. Y la familia bajo el reinado de Saúl. Todos están siendo oprimidos. Ahora, el mundo hoy en día, ¿qué hace? Te oprime. El mundo te oprime, hermano y hermana. Todo lo que ofrece el mundo es para oprimirte. Pero a veces no nos damos cuenta. El único que nos alumbra es la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Es la que nos alumbra. Pero el mundo solamente quiere oprimirte porque es todo lo opuesto a Dios. Y ellos se sentían oprimidos, pero van buscando salida. Van buscando el éxodo. Y nosotros debemos ser la salida al inconverso. Pero predicándole la verdadera palabra de Dios. Y en ese momento David tenía una gran tarea. Tenía toda una congregación para predicarle. Por eso que dice la palabra de Dios que dice que nosotros nos congregamos para estimularnos unos a otros con la palabra de Dios. Porque en medio de la semana, en medio del mes, en medio del año, estamos pasando muchos problemas. Quizás tú estás esperando un resultado de un examen. Estás nervioso. Porque tienes miedo a que te salga todo mal. Quizás estás en una entrevista de trabajo. Tengas miedo a que no te contraten. Quizás estás pasando problemas con tu esposo. O tú estás pasando problemas con tu esposa. Estás pasando problemas con tus hijos. Pero Dios tiene salida. No te deprimas. No te hundas. Quizás estás teniendo problemas emocionales de la pandemia que estamos pasando hoy en día. Pero no te deprimas. Levántate. Canta. Alaba a Dios. Bendícelo en todo tiempo. Definitivamente son personas que sienten su necesidad de Dios. Los pobres de espíritu. Recuerden que Jesús habló de los pobres de espíritu en Mateo capítulo 5, versículo 3. Sentirnos así de necesitados es el comienzo de la bendición. No sientas que lo has perdido todo. El sentirte así de necesitados es el comienzo de tu bendición. Porque la necesidad nos lleva a clamar al Señor. Si tú eres una persona que no tienes necesidad,
probablemente no vas a buscar a Dios. No vas a orar, no vas a cantar, no vas a leer. No te interesa a Dios porque no tienes necesidad. Pero Dios permite que en tu vida haya necesidad para que lo busques en oración. Y qué lindo cuando oramos a Dios con alabanza. Nos derramamos en llanto, pero no en llanto de depresión, sino en llanto de que sentimos el Espíritu Santo abrazándonos porque Él es nuestro consolador. Qué alivio sentimos cuando buscamos a Dios en medio de nuestras necesidades. Cuando tú tienes un espíritu de alabanza en medio de las dificultades, este ánimo poderosamente va a animar a otro a confiar en el Señor. Pero imagínense, hermanos, si estás solamente en la depresión, criticando a Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel también pasó muchos milagros poderosos de Dios. Y cuando llegaban al lugar, decían, no, hombre, me hubiera quedado atrás. Me hubiera quedado en el mundo. Qué triste cuando no vemos el poderoso milagro de Dios. Hay muchas veces que Dios nos está librando y quizás no nos damos cuenta de los problemas. ¿Y qué reflejas tú en este tiempo? ¿Qué reflejas? Vamos a dar ánimo a los otros para que confíen en el Señor. Pero claro que hay veces en nuestra vida que nos invaden sentimientos de tristeza, de amargura, de confusión o duda. Claro que hay momentos en la vida que nos atacan la depresión. Pero no podemos quedar ahí. Samuel, le dijo Dios, Samuel, levántate, deja de llorar y ven que te voy a mostrar al que debes ungir. No podemos quedar ahí. Samuel estaba llorando. Samuel estaba en depresión en ese momento. Pero Dios le dice, levántate. Y Dios te dice hoy a ti, levántate. Pero el recuerdo de que en muchas ocasiones Dios ha intervenido de una manera contundente para rescatarnos, ayuda a superar la crisis emocional. Cuando nosotros recordamos, no, pero Dios me libró acá, Dios me libró de esa deuda, Dios me libró de esa enfermedad, Dios me libró del problema que tenía con mi esposo, Dios me libró del problema que tenía con mis hijos. Entonces, vamos a superar la crisis emocional. Vamos a superarla. Jesús dice a sus discípulos, regocijaos de que vuestro nombre está en Cristo en los cielos. Eso lo pueden ver en Lucas capítulo 10, versículo 20. Jesús alienta a sus discípulos, regocíjense, estén alegres, porque su nombre está en Cristo en los cielos. Regocíjense, hermanos. Pero también el apóstol Pablo dice algo parecido en sus cartas. Dice, dad gracias a Dios en todos. Regocijaos en el Señor siempre. Regocíjense. Ahora, Pablo estaba tranquilo. O Pablo estaba en un Decameron. Pablo estaba tranquilito, acostadito, comiendo acá rato. No, hermano, cuando Pablo escribe esto, Pablo estaba pasando persecuciones fuertes. Pablo estaba en la cárcel, Pablo había sido apedreado, Pablo había sido golpeado, había sido desechado. Pero Pablo dice a los otros, regocíjense en el Señor siempre. ¿Qué ejemplo era Pablo? Que los otros decían, oye, si él está pasando tantos problemas y nos está diciendo que nos regocijamos, es porque, wow, Dios es poderoso y así tenemos que ser tú y yo. Regocíjense en el Señor siempre. Por eso es posible bendecir al Señor en todo tiempo. Ahora vamos a seguir leyendo el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Qué bendición! Dice, David le decía a ellos, es que yo busqué a Jehová y Jehová me oyó y me libró de mis temores. Recuerden que cuando los filisteos se dan cuenta que David estaba en medio de ellos, David sintió gran temor porque lo iban a matar. A veces sentimos gran temor en nuestra vida, pero dice que Jehová lo libró de sus temores. Dios te va a librar de esos temores. Deja de tener miedo. Deja de llorar. Levántate, hermano.
Levántate. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran necesidades? La necesidad aviva el temor. A veces cuando necesitamos una salida o una respuesta, aviva un temor dentro de nosotros. Cuando los estudiantes están esperando un examen, una calificación, están en su casa con un temor. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Porque no confían en ellos mismos, porque ahí no tienen que confiar en Dios. Porque ahí son ellos los que estudiaron. Dios le da la inteligencia para que estudien, pero tienen que confiar en que ellos hicieron el examen bien. Pero tienen un temor, ay, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Porque probablemente no estudiaron. Entonces, cuando tú te haces un examen, pero de salud, también cuando va a salir el resultado, tú estás, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir en ese examen? ¿Qué va a salir? Pero ahí tú tienes que confiar en Dios. Y Dios te va a librar de esos temores. Entonces la necesidad aviva el temor. Pensamos que lo que necesitamos nunca llegará. A veces pensamos lo peor, la muerte. Ya no voy, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Me salió que tengo el azúcar alta, ya me voy a morir. Me salió que tengo, no sé, eso está muy alto. Ahí sale que demasiado alto tengo esto. No, ya me voy a morir, nada más voy a durar un mes. Ay, Dios mío, la depresión, hermanos. Confiemos en Dios. Pero vemos aquí que David describe la liberación del peligro de la muerte como una salvación del miedo mismo en el versículo 4. Y vamos a seguir. El versículo 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Qué declaración poderosa. Mucha gente lo usa. Mucha gente usa este versículo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. No, que el ángel de Jehová acampa sobre mí. Pero tienes una vida totalmente pecaminosa. Una vida que no agrada a Dios. Dios no es un Dios de relajo. Dios es santo, 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 santo. ¿Cómo es posible que tienes un pie en el mundo y un pie en la iglesia y piensas que Dios te va a librar y piensas que Dios te va a defender? No te equivoques. Tú tienes que comprometerte con Dios y vamos a verlo más adelante. Tú tienes que comprometerte con Dios para que tú sientas que estás con el ángel de Jehová, que Él estará alrededor tuyo defendiéndote. Pero no te has equivocado que por darle el tiempo a Dios solamente un día a la semana o al mes, leer un poquito la Biblia, orar por la comida, rapidito ahí oro. No pienses que el ángel de Jehová estará ahí contigo. No te equivoques. No te equivoques. Dios necesita un compromiso completo tuyo. Dios necesita que tú seas ferviente, que tú seas diligente, que tú seas responsable. Es triste que ahora en medio de esta pandemia tenemos grupos por WhatsApp y la gente no es responsable. La gente no es responsable en lo que tienen que hacer por WhatsApp. Nos reunimos tal día y la gente no es responsable. Por WhatsApp, por teléfono. Ya no tienes que ir a un lugar a reunirte. No, que no llegué porque esto, que no llegué porque mira que estaba cansado. No. Por WhatsApp. Solamente tienes que abrir tu teléfono y conectarte y aportar. Aportar. Pero la gente no es responsable porque no tienen a Dios de primero. Porque para ellos es más importante todo lo demás que Dios. Dios me puede esperar. Y usted disculpen si ofendo a alguien. Pero tengo que hablarle las cosas como son. Todos nos equivocamos. Pero Dios nos ayuda a levantarnos. Pero no podemos siempre ser irresponsables. No podemos estar así siempre. Y después decir, no, que el ángel de Jehová me defiende. No estés equivocado.
El ángel de Jehová va a defender. ¿Qué dice ahí? El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que les temen, de lo que le obedecen. No, pero es que Dios me va a esperar, yo no tuve tiempo. No, Dios es santo. Dios es santo. Y tú tienes que respetar a Dios y tienes que obedecerlo. ¿Qué usted piensa? ¿Que Dios iba a ungir a David siendo irresponsable? No, 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 no. Dios ve lo que está en tu corazón. Y tienes que ser responsable en las cosas de Dios. No, que hoy no puedo compartir. No, no, no. Tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable. Y dice el versículo, seguimos el versículo 8. Mira lo que le dice David a estos 400 hombres. Gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Qué lindo cuando David le dice, gustad. Vengan, prueben y vean que Dios es bueno. Wow, poderoso. Así le tenemos que decir a aquella persona que necesita a Dios. Vengan, prueben que bueno es Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Feliz el hombre que confía en él. Dice el 9, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Querido oyente, entendemos que las dificultades son necesarias porque nos cambian profundamente, acercándonos cada vez más al Señor. El verbo mirar significa buscar siempre a Dios. El hecho de mirar sin hacer nada, sin aportar ningún esfuerzo propio, resume bien la esencia de la fe. Cuando tú no aportas nada, tú no te esfuerzas, es porque tú tienes esencia de fe. La providencia de Dios y el esfuerzo del hombre está en perfecta armonía. Dios te va a proveer, pero tú tienes que esforzarte. No que Dios dame trabajo, dame empleo y estamos acostados en la cama ahí, acostados, esperando que caiga del cielo. No, tú tienes que orarle a Dios por un empleo, pero salir a buscarlo. Y Dios te va a proveer el empleo. Cuando el Señor promete suplir tu necesidad, también te enseñará la parte tuya. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. El león cuando tiene hambre sale y Dios le provee un animal que él pueda comer. Si tú tienes necesidad, tienes que trabajar y Dios te va a proveer. Pero tienes que esforzarte, hermano. Tienes que trabajar para la obra de Dios. No es acostado ahí. No, tienes que trabajar. Pero vamos a ver el versículo 11. Y es lo que le decían antes. Cuando David comienza a darle todo esto ánimo a los 400, él llega a donde él quería llegar. Y él le dice, venid hijos, lean el versículo 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Poderoso. Usted tiene que llamar a las personas y predicarle la palabra de Dios. Dice que él le dijo, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Padre de familia, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Estás predicando en tu hogar? ¿Estás haciendo culto en tu hogar? Ahora en esta pandemia podemos hacerlo todos los días. Bueno, y cuando estamos en la iglesia también, congregándonos en el templo, porque nosotros somos la iglesia. Podemos también hacer culto todos los días. Pero yo creo que esta pandemia nos ha enseñado bastante. Nos ha enseñado bastante. Porque recuerden que Dios usa estas cosas para formarnos, para que nos acerquemos más a Él. Y estos tiempos que estamos pasando, nosotros como hijos de Dios, tenemos que tomarlo como una corrección de Dios. Dios nos está formando a nosotros. No nos trajo esto para deprimirnos, para quedarnos en un lugar llorando. No. Dios trajo esto para formarnos. Dios mandó a los 400 hombres con tantos problemas a David porque él sabía que David podía formarlos. Él sabía que David podía formarlos. Entonces, dice, el temor de Jehová os enseñaré. El versículo 12 dice, David,
vamos a quedarnos todavía con el versículo 11. David estaba preparando a estos 400. La preparación más importante para un futuro incierto es el que cada uno conozca a Dios. Cada uno sea nutrido plenamente por el temor del Señor. David transmite con su ejemplo y su palabra. ¿Cómo yo voy a predicar a una congregación y no doy ejemplo? ¿Cómo los hermanos van a cambiar? Nosotros tenemos que predicar con ejemplos. Nosotros tenemos que hablar de Dios con ejemplos, viviéndolo. ¿Cómo vamos a predicar si no tenemos un buen testimonio? Entonces David se sentía muy seguro en decirle, vengan acá y le voy a mostrar y le voy a enseñar el temor de Jehová. El versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Cuántos de ustedes quieren tener vida larga aquí en la tierra? Yo creo que todos, porque yo sé que todos quieren ver a su nieto, a su bisnieto, todos quieren ver a sus hijos crecer, todos quieren morir viejito ahí en su cama. Yo sé que todos quieren, pero tú tienes que esforzarte. Y él le pregunta a todos ellos, ¿ustedes desean mucha vida? ¿Ustedes desean muchos días para ver el bien? Claro, todos quisieran vivir por muchos días, pero para ver el bien. Dice el versículo 13, él comienza a predicarle a estos 400 hombres, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Él comienza a predicarles. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los domingos. O todos los días, porque yo sé que todos los días ustedes escudriñan. Nosotros vamos buscando y aprendiendo más de Dios. Y es necesario apartarnos del mal. No podemos estar con un pie acá y otro allá. No podemos ser tibios en la obra del Señor. No, que yo me tomo 2. No, que yo me fumo un cigarrillo. No, que yo me reúno a jugar bingo. Y Dios me va a perdonar eso porque Dios es bueno. Déjate de cuento. Y no te sigas engañando. Déjate de cuento. Tú tienes que ser apartado del mal. Tú tienes que ser santo. Porque Dios es santo, 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 santo. Y todos los días tú tienes que ir perfeccionando tu vida en la santidad. Entonces, dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos. Frente a la necesidad hay que buscar a Dios intensamente y presentarle todas las carencias habidas y por haber. Pero es necesario que te comprometas a hacer su voluntad. Es necesario que seas fiel a Dios para que Él te pueda librar de tus necesidades. No por tener necesidades vas a cruzarte donde el vecino a robarle las gallinas. No. No porque tengas necesidades vas a robar. No. Él le estaba diciendo a estos 400 hombres, ahora que vamos a volver a Israel, ustedes no van a hacer estas cosas. Ustedes van a ser hombres comprometidos en la obra de Dios. Así que no me van a estar robando gallinas, no van a estar insultando, no van a estar hablando engaño. Cuando ustedes vuelvan allá, ustedes van a volver nutridos de la palabra de Dios. Eso es lo que David estaba haciendo en ese momento, predicándole a estos 400 hombres. La experiencia de necesidad, súplica, provisión nos forman para bien. Es necesario que nosotros supliquemos, que nosotros pidamos provisión a Dios, porque estos nos van a formar para bien, porque acentúan nuestra dependencia y acaban forjando nuestras más inquebrantable confianza en el Señor. Ayer decía un hermano que me gustó ver eso, observar. Él decía, nosotros tenemos que depender de Dios. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Y es así. Nosotros no podemos confiar de nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender del Rey de Reyes y Señor de Señores.
porque Él es el único que nos puede librar de estos temores que estamos pasando, de estos males. Y David le hacía entender a estas personas, a estos hombres, que tenían que depender de Dios. Y sigamos, ya estamos acabando. Versículo 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Recuerden que Ana oró para que Dios le diera un hijo. Ahí viene Samuel. Ella oraba para que Dios le diera un hijo. Pero la palabra nos enseña que ella no oró un momentito. Dios mío, yo soy estéril, yo quiero un hijo. Mira que ayúdame. No. Dice que Ana oraba fervientemente. Nosotros tenemos que orar fervientemente. No, que Dios no me ayuda, que Dios no me ha librado de este problema. No, pero es que no es de una vez. Es en su tiempo. Y tu responsabilidad es orar fervientemente y seguir firme en la obra de Él. Entonces, dicen, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Y el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. La necesidad se repetirá muchas veces, hermano. Muchas veces vamos a tener necesidad a lo largo de la vida del creyente. Lo necesitamos para que el carácter de Jesucristo se forme en nosotros. Muchas van a ser las aflicciones, pero Dios nos va a librar de todas ellas. Dios nos va a librar. Y sigue el versículo. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Él le daba a entender a los 400 que Saúl y su gente malas, su misma maldad lo iba a matar a ellos, su misma maldad, que no era necesario que cuando ellos regresaran fueran a matar a Saúl, no. Él les decía, la propia maldad de ellos van a hacerlo morir. Y seguimos más adelante y dice el 22, y con esto termino. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en Él confían. ¿Qué tienes que hacer? Confiar en Dios plenamente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan esta palabra de nuestro apóstol Pablo? Él decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Porque Dios no quiere tu yo, Dios no quiere tu egoísmo, Dios quiere tu humildad. Dios te quiere humilde. Dios quiere que estés humilde en la obra. Busque a Dios con intensidad. Busque a Dios. Busque a Dios con intensidad y perseveren sus caminos sin desviarse, hermanos, a la derecha y ni a la izquierda. No se desvíen. Confíen en Dios. Búsquenlo todos los días y Él lo va a librar. Dios me lo bendiga. Espero que todos estén bien. Sigamos haciendo culto en nuestros hogares. Cada día trae su afán. No nos afanemos. No andemos preocupados. Dios nos va a librar. Bendiciones, hermanos. Antes de terminar, voy a tener una palabra de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Padre. Te damos gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Padre, cada día a reforzar nuestro espíritu, Padre, a depender más de ti, mi Dios. Yo te pido por cada oyente, Padre, por los que en este momento están pasando problemas, depresión, están afligidos, están endeudados, están amargados. Oh Padre, yo te pido por cada alma, mi Dios, libéralos, Padre, líbralos. Padre, enséñales, Padre, confróntalos con tu palabra, mi Dios, a que tienen que comprometerse, Padre. Es necesario que te busquen, Padre, para que ellos puedan sentir ese alivio de liberación. Oh, mi Dios, gracias, Padre, por tu poderosa palabra. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Saludos, hermano.